Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, son exactamente las 9 de la mañana con 38 minutos y lo hemos dicho desde el inicio de este noticiario. Hoy se conmemora a nivel internacional el Día Mundial del Detenido Desaparecido, la desaparición forzada, y lo dijimos también al principio, este tema para nuestra radio en general es de primera prioridad y por lo mismo vamos a continuar profundizando en torno a todo lo que implica, y para eso saludamos al presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, don Roberto Celedón, a quien le damos la bienvenida. Roberto, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, encantadísimo estar con la radio de la Universidad de Chile. Sí, no, el gusto es nuestro de tenerlo nuevamente acá, abogado, y preguntarle en primer lugar, ¿no?, una reflexión a nivel general, ¿no?, respecto de esta conmemoración y en particular respecto de el momento histórico en el cual podríamos decir a nivel mundial se está conmemorando esta fecha. En diversos países, diversas naciones han aumentado las acciones negacionistas, ¿no?, respecto de crímenes y desapariciones forzadas que han ocurrido en diversos territorios. ¿Qué podríamos decir respecto de lo que se conmemora hoy, abogado? Mira, es jurídicamente un delito de crimen de guerra, digamos, de lesa humanidad o crimen de guerra, porque son todas personas que fueron detenidas por aparatos de seguridad y después de detenidas hechas desaparecer, en que los familiares trataban de encontrar, ubicar dónde estaba, cuál fue la entidad que los detuvo, qué cargos hay en su contra, y en definitiva todos iban negando el hecho de la detención. Algunas veces, cuando era muy pública y evidente la detención, decían que lo habían liberado. Un mecanismo extraordinariamente perverso, porque no solo es la vida de quien fue detenido y posteriormente desaparecido, sino que deja a la familia en un cuadro en que nunca se pueden desprender, nunca pueden asumir la situación real que le afecta a su hijo, a su marido, al hermano, etcétera. Porque es un mecanismo que surge yo no tengo plena certeza de cuándo se internacionaliza esto. Sin duda que conocemos lo que es la Operación Cóndor, en que ahí hay un rasgo evidente de que se ha definido por los aparatos de seguridad un mecanismo socializado, internacionalizado, para perseguir a sus adversarios políticos, digamos. No puedo decir que sea una invención de la dictadura de Chile. Tengo entendido que en Brasil, en la dictadura que se instaló como en los años 60, se generaron este tipo de mecanismos, pero Chile, la dictadura de Pinochet, la dictadura cívico-militar, lo generaliza como procedimiento. Y esto es extraordinariamente brutal, porque son la expresión de genocidio, de la eliminación del adversario, sin derecho de ningún órgano, sin derecho a ser sometido a la justicia.
Y en Chile, fíjese que yo hoy día tengo que alegar una causa en la 9ª sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre una situación de una demanda de la sucesión de trabajadores de Endesa que fueron desaparecidos desde su lugar de trabajo, desde la central hidroeléctrica Antuco y El Toro, de la provincia de Los Ángeles. Fíjese que 23 trabajadores de Endesa, de estas centrales hidroeléctricas, 23, hay 7 asesinados reconocidos por el delito de homicidio calificado, y hay 16 detenidos desaparecidos que de un punto de vista jurídico se les denomina secuestro calificado. ¿Se da cuenta usted que en una pequeña comunidad precordillerana en Los Ángeles, en que habitan fundamentalmente los trabajadores y sus familias, 23 personas entre septiembre al 6 de diciembre de 1973 fueron ejecutadas o desaparecidas? Fíjese que a mí me ha impresionado enormemente porque he tenido que estudiar y trabajar en estos días sobre esta materia, porque esta es una forma de genocidio en que se emplea con absoluta propiedad el concepto de genocidio. Es un sector social perseguido que pretende ser anulado, eliminado, sin asumir responsabilidad por parte de los agentes del Estado. Simplemente la persona no es que no exista, existe, pero está desaparecido. No se sabe dónde está ni quién lo tiene. Y las familias buscan y buscan y buscan porque no pueden permitir esta nebulosa respecto de la situación de un ser querido, digamos. Es muy impresionante, por eso es profundamente un humanitario, tiene un profundo valor lo que el gobierno de Chile ha establecido a través del Plan Nacional de Búsqueda por la verdad y la justicia, que es exactamente el lema por el cual lucharon los familiares de los ejecutados políticos y de los detenidos, desaparecidos, y por todos los casos de vulneración a los derechos humanos que hubo en Chile. Precisamente, Roberto, respecto de eso último que comentaba, porque efectivamente se ha valorado mucho este esfuerzo que se ha hecho por parte de esta administración en nombre del Estado de poder ejecutar un plan, ¿no?, de búsqueda a nombre del Estado, no de un gobierno, sino que a nombre del Estado, que pueda efectivamente tratar de dar una respuesta a lo que estos cientos, miles de familiares todavía están reclamando. Pero estamos hablando de un plan que se empieza a configurar o se empieza a desarrollar más de 30, casi 40 años, incluso 50 años de que se cometieron finalmente estas desapariciones. ¿Qué reflexión podemos hacer a partir de eso, ¿no?, respecto de que, claro, efectivamente hay una respuesta que se da ahora por parte del Estado, pero queda esa sensación de que se llega muy tarde? Esa es una realidad. Es una realidad que se llega muy tarde. Porque incluso hoy día hay información
no puedo decir que oficial, pero hay un proceso al respecto, en que el año 2002, estando la presidencia, el presidente Ricardo Lagos, quemaron todos los archivos de los organismos de inteligencia. Y sin duda, esa era una fuente preciosa, por decirlo así, de poder desentrañar este misterio. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Fíjese que, si me permite, te voy a compartir algo que de un escrito que presenté a la ministra Paola Plaza, que es ministra en visita en materia de Derechos Humanos en la Corte de Apelaciones de Santiago, porque encontré un documento en los archivos que me pareció extraordinariamente pertinente, y perdón que reitere el tema de Endesa, pero encontré un conjunto de sentencias de un consejo de guerra que se celebra en Los Ángeles en junio de 1974. Nuevamente esa pequeña comunidad precordillerana de los 34 civiles perseguidos por consejo de guerra, con todos los miembros de ellos identificados. 34 civiles fueron perseguidos, más de 20 pertenecían a Endesa. Y ahí, este es un material que cuando lo investigó el ministro don Jorge Cepeda, el episodio Endesa que se le denominó, donde estaban estas 23 personas, 23 trabajadores, entre homicidio calificado y secuestro calificado. Este documento no se conoció, este hecho que era tan próximo a las desapariciones y muertes de esos trabajadores, no se conoció. Y hay en esta sentencia antecedentes muy importantes. Están los nombres de los 34 civiles perseguidos, están los nombres de quienes fueron los que los condenaron, está el nombre del general de la tercera división del ejército de Concepción, Milo Flodi, que en definitiva modificó esas sentencias del Consejo de Guerra. Hay antecedentes de que habrían informantes, de que hay informes del Servicio de Inteligencia Militar. Es un material que no conocimos en su momento, que habría sido muy importante porque quizás nos permitiría encontrar al menos algunos de los trabajadores que fueron desaparecidos. En provincia especialmente, en la persecución, en los campos y en los lugares apartados de las zonas urbanas, fue una realidad tremenda. Uh-huh. Entonces, ese plan de búsqueda a 50 o 51 años después, el presidente Gabriel Boric lo anunció a 50 años desde el golpe de Estado. A pesar de todo, es valioso. Está llena de interrogantes respecto del éxito que se pueda tener, pero de un punto de vista moral también y espiritual, respecto de una sociedad, es muy importante porque no renuncia a normalizar el mal. Mecanismos completamente perversos para perseguir a lo que ellos llamaron, de una nomenclatura que nunca se había usado en Chile antes, del enemigo interno. Lo más atroz que cometió
el poder de facto que toma el 11 de septiembre el poder en Chile, porque hay, a través de las Fuerzas Armadas, son poderes civiles los que manipulan todo esto, es el concepto del enemigo interno. Uh-huh. Porque fueron adversarios, por ejemplo, en los campos de la reforma agraria, la persecución de civiles aliados con manipulando a carabineros u otros miembros de instituciones armadas, fue tremenda. Uh-huh. En Hierbas Buenas, un caso que también vengo de un profesor, don Ramón Leiva, lo asesinaron brutalmente, lo detuvieron en su casa y después encontraron su cuerpo botado cerca de una comisaría. Y era el director de una escuela pública. Las víctimas, yo estaba hablando de los trabajadores de Endesa, en caso concreto, no son cosas no planificadas, completamente, porque la sociedad civil en Chile en los años 60 y 70 era profundamente organizada. Los actores más importantes desde un punto de vista social era la CUT, los trabajadores sindicalizados y los estudiantes, y especialmente los estudiantes universitarios. Y contra ellos se dirigieron, no solo contra los partidos políticos, sino que contra la base social, porque era un pueblo organizado y consciente, que tenía un proyecto de vida, de sociedad. Y así se eliminó al enemigo interno, entre comillas, que es un concepto además que viene de la escuela de formación militar que tenían en Panamá, uh-huh. Las escuelas de las Américas de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una enorme responsabilidad en todo esto. Uh-huh. Y así, si uno lee el informe Church del Senado norteamericano de 1975 sobre las acciones encubiertas en Chile, es impresionante el perverso rol que jugaron para combatir a un gobierno absolutamente democrático y absolutamente respetuoso de los derechos humanos. Uh-huh. Nadie puede levantar el dedo para decir aquí en el tiempo de la Unidad Popular o en el tiempo de Eduardo Frei Montalva se violaron los derechos humanos, porque eso es absolutamente falso. Uh-huh. Se respetó absolutamente las normas democráticas. Y eran dos gobiernos que jugaron un rol muy importante en el proceso de transformación social, económica y política en Chile, sí. Con los procesos de sindicalización campesina, con el proceso de reforma agraria, con el proceso de nacionalización del cobre. Sí. Roberto, los trabajadores, las personas tenían un rol importante que jugar. Sí. Fueron todos reivindicados. Roberto, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos pilló ya la hora del noticiario. Queremos agradecerle, como siempre, el tiempo que dedica. Sabemos que, como usted nos contaba, está todavía trabajando dedicadamente en una serie de causas relacionadas precisamente con los crímenes que se cometieron durante este periodo, así que doblemente agradecidos de que pueda tener un tiempo para estar con nosotros y lo esperamos en una próxima ocasión. Roberto, que tenga un buen día. Igualmente, y un gran abrazo a esta radio extraordinaria, pluralista, seria. Tengo el mejor concepto del trabajo que ustedes hacen y perdone que haya hablado tanto. No, por favor, perdónenos a nosotros por no tener el tiempo necesario para poder abordar con mayor profundidad estos temas, pero por lo mismo lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien, abogado, buen día. Que le vaya muy muy bien. Y nosotros nos despedimos rápidamente, son las 9:57, ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Que tengan una buena jornada y un muy buen fin de semana.